Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido, bienvenida a este espacio que hemos abierto en mi Instagram personal. Quien te habla, Guillermo Álamo, y también, como te contamos, pensamos subir y nuevamente transformar en un repositorio de estos mensajes y de estos análisis nuestro canal en la plataforma YouTube que se llama Apocalipsis. Ahora así se llama, así lo podés encontrar. Hay mensajes anteriores incluso a esta época donde le hemos decidido meterle prisa a esta cuestión del apocalipsis porque creemos que pueden llegar a darse algunos hechos muy significativos en las próximas horas y en los próximos días. No es para nadie un misterio ni un secreto, justo que vamos a hablar tema misterios, que se están por jugar cosas muy importantes en la ciudad de las siete colinas, mencionada por el Apocalipsis de Juan en los capítulos 17 y 18. Por eso le prestamos atención, no por razones periodísticas, ni históricas, ni políticas, ni nada que tenga que ver con asuntos extra bíblicos y que sean ajenos a nuestra fe, sino que tiene que ver con el cumplimiento del plan profético de Dios. Así lo pensamos. Si estamos equivocados en los plazos o no, se verá dentro de unos pocos días, porque puede que estemos apresurados y que estemos pifiándola, que estemos errando en cuanto a la apreciación de si estamos en días tan proféticos como nos parece a nosotros. Pero bueno, eso se verá, eso se verá. Lo que sí creo que es un deber de conciencia para todo cristiano en esta época es conocer a fondo lo que dice la palabra de nuestro Dios acerca del futuro. Dice: bienaventurado el que lee y bienaventurados los que oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo va a ser repentino, el tiempo se va a precipitar cuando llegue. Dijo Jesús: cuando ustedes vean el comienzo de estas cosas, esto está en los evangelios sinópticos, Mateo 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13. Prepárense porque se acerca vuestra redención. Porque no pasará una generación, 40 años es una generación, según el conteo y el modo hebreo de entender los plazos humanos. Una generación son 40 años. Desde que empieza la primera de las señales hasta que Jesús vuelve entre las nubes para establecer su reino en este mundo, no va a pasar una generación. Así que cuando vemos las primeras señales, y yo creo que allá por los años 2000 más o menos empezamos a ver las primeras señales, bueno, no van a pasar 40 años hasta que el Señor venga. Esto se va a precipitar y hay mucha más evidencia que vamos a ir cotejando con los textos que estamos sometiendo a nuestro análisis y a nuestra interpretación. El ángel y el rollo pequeño es el tema del capítulo 10. Ya en nuestro anterior análisis te contamos que venía un paréntesis, que venía un tiempo donde la acción, la narración, la sucesión temporal quedaba en pausa por un tiempo y se nos iban a manifestar algunas cosas entre medio. Hay quienes entienden que esto es como un gesto o un acto de misericordia de parte de Dios, como para darle tiempo a la humanidad para arrepentirse. Y te digo que no se ve mucho en la Biblia, en esta porción que estamos estudiando de Apocalipsis, de un llamado de Dios a que se arrepientan. Lo vimos en el cierre del capítulo 9, en nuestro anterior análisis. Dice: y los hombres que no fueron heridos por estas plagas no se arrepintieron para dar gloria al Dios del cielo, sino que siguieron siendo más idólatras y tan satanistas como antes. Así que no hubo ninguna enmienda, ninguna transformación, ninguna rectificación del curso de los caminos de los hombres. Más bien lo contrario, y eso lo vamos a ver mejor cuando lleguemos a las copas de la ira de Dios en el capítulo 16. No me voy a adelantar tanto, pero ya otra vez spoiler alert. El ángel y el rollo pequeño, capítulo 10. Después vi otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Acá está la duda de algunos de si no se tratara del propio Jesucristo, porque está en toda la escena, ¿no? Envuelto en una nube, baja del cielo. Yo personalmente voy a arriesgar de entrada mi lectura. Yo creo que no. Yo creo que se trata de un ángel criatura, de un ángel creado como cualquiera de los demás ángeles. Sí podemos llegar a pensar que se trata de ese poderoso ángel que fue puesto a la cabeza como defensa espiritual del pueblo de Israel, que es el arcángel Miguel, que aparece en, por ejemplo, Daniel capítulo 12. El príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o para decirlo de manera más llana, el príncipe defensor o protector de tu pueblo, se le dice al profeta Daniel. Estamos hablando del pueblo de Israel. Entonces vi otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube, poderoso, pero un ángel, un mensajero. Nunca en el Nuevo Testamento se llama Jesús ángel. El nombre ángel de Jehová tiene que ver con una cristofanía, que es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, cuando todavía el Mesías no se había encarnado y no había bajado a la tierra, como se registra en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Proseguimos nuestra lectura.
Un arco iris rodeaba su cabeza, su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego, muy glorioso, muy poderoso. Llevaba en su mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. De nuevo tenemos un rollo en escena, como el que le son quitados los 7 sellos. Acá tenemos otro rollo, pero el mensaje va a ser bastante diferente. Puso su pie derecho sobre el mar y izquierdo sobre la tierra. Indica que este ángel por lo menos va a pronunciar un anuncio que va a afectar a toda la redondez del planeta, como mínimo. Otros dicen que esto demuestra que este ángel tiene un poder soberano sobre muchas cosas más de las que nos imaginamos. Como que está sobre el mar y la tierra, nada escapa a su poder, por lo menos en este planeta. Puede ser, no son lecturas mutuamente excluyentes, pero no se dice que sea un ángel todopoderoso, o sea, insisto, no es Jesús este, es un ángel poderoso, un ángel glorioso, pero es un ángel, es una criatura de orden celestial, no corpórea como nosotros, pero es una criatura de Dios, no un creador del universo. Seguimos. Y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. Entonces los 7 truenos en los que se expresa la voz de Dios en aquel salmo tan hermoso. Lo mismo cuando se habla de los 7 espíritus que están delante del Cordero y del trono de Dios, se puede también traducir como el séptuple espíritu. Esto remite a un pasaje muy famoso que habla de la séptuple manifestación del Espíritu Santo ungiendo al Mesías prometido. Todos los pasajes en referencia los voy a poner acá abajo como comentario. Parecía el rugido de un león, entonces 7 truenos levantaron también sus voces. Es la voz de Dios mismo esto. Una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Esto ha generado debates, dudas, perplejidades, hasta cierta irritación de los intérpretes, como diciendo: ¿y por qué sonaron los truenos? ¿Para qué se tomaron la molestia e hicieron el esfuerzo de ese acto de emisión? Que claramente está a cargo de Dios mismo, ¿no? Es medio complicado cuestionar una decisión de Dios. Más bien hay que tratar de entender por qué esos 7 truenos hicieron oír su voz, que es la misma voz de Dios, y después no se le permite al apóstol registrar el contenido, la manifestación, el concepto que proclamaron estos 7 truenos. Es un acto de como una enunciación vacía o silenciada, denegada. ¿Qué sentido tiene hacer un acto de emisión de un mensaje y después ordenar su silenciamiento? Yo creo que el mensaje es bastante claro, es bastante obvio el mensaje. No sabemos ni tenemos por qué saber todo lo que va a suceder durante los días finales. Este es el gran mensaje del capítulo 10, y en el 9 ya también nos habíamos tenido un pequeño anuncio y avance de todo esto. Dios se reserva sus misterios. El misterio no es solo lo que ignoramos. Ya vamos a ver el concepto de misterio de acuerdo a la teología. Es muy hermoso y es muy lindo para entender también cómo es nuestra relación de dependencia en cuanto a recibir los conceptos pasivamente que Dios nos manifiesta. Va por ese lado. Es la cuestión de la teología revelada. Nosotros somos salvos por la teología revelada, no por la teología racional o natural como le llaman algunos. Proseguimos. Hay cosas que Dios no nos va a contar del futuro. No tenemos por qué saberlo todo. Muchas cosas, un montón de cosas que no aparecen en el Apocalipsis mismo van a ocurrir. Y hay muchas cosas que están registradas y que tuvimos el agrado y también la fascinación y también la intriga, la curiosidad de recorrer juntos ayer. No sabemos bien qué quieren decir. Se va a poder entender a cabalidad el mensaje cuando empiecen a ocurrir. En ese momento no va a haber lugar a la duda. Cuando suceda, los santos de aquel tiempo van a decir: era esto lo que decía Juan cuando revelaba lo de los ángeles encadenados, o cuando revelaba lo de las escorpiones o langostas con colas de escorpiones. Bueno, en ese momento se va a entender bien. Nosotros ahora tenemos que tener una idea de que va a ser monstruoso y que va a ser real, que van a ser juicios de Dios sobre esta tierra y también cómo va a reaccionar la gente. Lo que hay que saber, lo sabemos. Lo otro, el Señor sí lo sabe. El ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó
al cielo su mano derecha. Está bien que no diga su mano y su diestra, ¿no? Son términos un poquitín arcaicos. Acá la NBI se la juega por la actualización del lenguaje y eso yo lo saludo como algo positivo. Levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Ves que es un ángel. No es Dios mismo, no es Jesucristo. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo: el tiempo ha terminado. En los días en que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el misterio de Dios tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. Hay unas cuantas cosas que en la Biblia se llaman misterio. Misterio se habla de esa mujer que va a ser la institución que va a gobernar religiosamente sobre esta tierra, junto con y apoyada sobre el anticristo, respaldada por los monarcas seculares y paganos de este mundo, sostenida materialmente por ellos. Ese es un misterio. Misterio es también el misterio de la piedad, que Jesús fue manifestado en carne y que murió por nosotros y que resucitó y que va a regresar. Misterio es también la unión mística entre nosotros como cuerpo, como iglesia, y Jesucristo conformando un todo. De esto se habla en la carta a los Efesios. Misterio también es la operación secreta de Satanás cuando va a reunir a todas las naciones en una gran liga de la rebelión, de la transgresión, de la impiedad, el misterio de la iniquidad, el misterio de la anomia, que va a encaramar sobre el poder mundial a un gran príncipe sin ley. Todas estas cosas son misterios. Y misterio, en fin, es el hecho mismo de que Dios haya dejado progresar el pecado y el mal sobre esta tierra y que le haya puesto un término final. ¿Cómo y cuándo Dios va a seguir utilizando incluso a protagonistas malos? Recién vimos cómo Dios mismo utilizaba a los demonios para castigar, y algunos dicen llamar al arrepentimiento. Yo no estoy tan seguro, a los habitantes de la tierra, por lo menos para expresar su enojo y su disconformidad con la conducta de la gente de la tierra. Pero Dios puede utilizar a los demonios, sí. ¿Entran en su plan los demonios? Sí. Misteriosamente se llama a Judas hijo de perdición, porque también estaba en el plan que sería el traicionero. Está escrito en un salmo que el que moja el pan en el plato del Mesías sería el traidor, el entregador. Misterio. Fue utilizado Judas, el sinvergüenza, el ladrón, el descarado, el falso creyente. Fue utilizado por Dios. Misterio. Son misterios. Tiene que ver con la soberanía de Dios. Y misterio no es solo lo que ignoramos, porque en Jesús también se manifiestan los misterios de Dios. Misterio es aquel saber al que tenemos que acceder recibiéndolo a través de la fe y siéndonos revelado por gracia divina. Eso es un misterio. Es un conocimiento al que solo se accede por medio de la revelación y nosotros obviamente recibiéndolo por fe. Eso es misterio, no es solo cuando uno ignora, no, como cuando uno dice: este fulano es un misterio, ¿no? Como alguien que es inaccesible. Bueno, acá no solo es lo inaccesible, a veces es accesible, pero la nota distintiva es que no accedes a él ni por razón ni por naturaleza, sino que es por revelación divina. Esos son los misterios en el concepto teológico bíblico. Se cumplirá el misterio de Dios tal y como anunció a sus servidores los profetas. Se cumple todo el misterio de Dios, todo el plan de Dios se realiza cuando suena la séptima trompeta. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo. Acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra y toma el libro o el rollo. Acá vamos a hacer una transposición viendo que acá dice rollo, pero era la manera de transmitir mensajes en aquel momento donde la escritura era todo así artesanal, con el estilo, con el estilete, con la pluma. No como hoy día que ya prácticamente está entrando en desuso la tecnología de escribir, y eso tiene consecuencias hasta pedagógicas. Vuelvo. Toma el rollo que tiene abierto en la mano este ángel. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo, y él me dijo: toma y cómetelo, tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Acá están quienes dicen que la misión de Dios suele apelar a nuestra respuesta voluntaria, y muchas veces es verdad.
Pero en el caso del apóstol Pablo no se ve así. En el caso de Jonás, el profeta bíblico, tampoco se ve que haya sido tan caballeroso como se usa hoy en día este adjetivo para aplicárselo a Dios. Siempre que hablamos de Dios humanamente, tenemos una enorme tendencia a antropomorfizar a Dios. Yo soy de decirle a mis hermanos, no transformes tanto tu relación con Dios con un romance, porque hay sus analogías entre el romance y la relación que vos vas a tener con tu Creador y el Señor del universo y el Redentor de tu alma y el que perdonó tus pecados y te hizo de nuevo. Hay semejanzas, pero no las lleve tan lejos. No digas, o sea, no me gusta, me parece sobremanera humanizante decir estoy enamorado de Dios y me encontraré en mi aposento y me tocará. Y a veces son términos que son de un amor que no es el amor ágape, sino el amor erao, el amor sensual. Así que hay que tener cuidado. Siempre que hablamos de Dios tendemos a antropomorfizarlo. En este caso decimos Dios pide permiso, Dios espera como un caballero. Y no es tan certero describir a Dios en esos términos. En algunos casos parece como que sí, pero a no generalizar y a no antropomorfizar, a no humanizar, creaturizar tanto a Dios. Para entendernos está bien, pero sin tomárnoslo muy en serio y menos que menos hacer de ello una doctrina. Bueno, toma y cómetelo, te amargará las entrañas, le dice por el librito a Juan, este ángel, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Esto ya se había visto en el profeta Ezequiel. Tiene esta duplicidad siempre que participamos del mensaje, porque esto es una escena donde se está haciendo un llamamiento evangelístico a Juan. Le está diciendo, toma el contenido, incorporalo. Hoy día se usa mucho estos términos en pedagogía y en didáctica, ¿no? Hay que asimilar, aprender, hay que incorporar, hacer nuestro una cierta cantidad de procedimientos, de actitudes o de contenido, ¿no? Para decir las teorías más modernas. Y te va a ser dulce, pero te va a ser amargo, porque tiene componente de salvación, tiene componente de perdón, tiene componente de restauración, tiene componente de justicia, tiene componente de realización de un proyecto donde los malos son juzgados y donde es restablecido el equilibrio de la santidad y del dominio de Dios sobre toda la tierra. Pero también mucha gente va a quedar en el camino y millones, pero millones de personas van a ser ajusticiadas. Y eso es difícil humanamente que no nos cause algún tipo de amargura en nuestro corazón como partícipes de la misión de anunciar el Evangelio. Ese sabor agridulce, si sos un verdadero mensajero de Dios, lo vas a tener que atravesar en algún momento, eso es absolutamente seguro. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces el ángel le ordena a Juan, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Todo esto es el contenido de un gigantesco paréntesis descriptivo sobre cuáles van a ser las fuerzas en pugna. Después se va a hablar de la séptima trompeta y se va a dejar abierto el camino para las copas de la ira. Pero además van a seguir también estos interludios descriptivos y se va a hablar de las grandes potencias que gobiernan y que van a tener como si fuera su gran escenario y su gran palestra de lucha sobre este planeta. El objeto de la persecución va a ser el pueblo de Dios y los hebreos que se van a convertir al Evangelio y quizá, vamos a verlo, su obra misionera. ¿Cómo va a ser la conversión de Israel? ¿Cómo van a volverse cristianos? ¿Cuáles van a ser los instrumentos seleccionados por Dios para esta misión tan específica en la que los paganos no funcionamos? En la que los paganos no estamos dando ningún resultado. Ese terreno misionero virgen que es el Estado de Israel para nosotros, pero inaccesible para nosotros. Bueno, Dios se va a levantar unos instrumentos preciosos y sumamente distinguidos, que son los dos testigos de los que nos vamos a ocupar cuando leamos juntos el capítulo 11 de Apocalipsis. Dios te bendiga.